yo lo que me... Uy, a mí pues me gustaría empezar con una cosa que a mí me dijeron, una asignatura muy bonita de la carrera, se llama Historia del Pensamiento, que es que las personas somos historias, las personas vivimos para contar historias. Y a mí, desde pequeña, me ha gustado contarla a través del dibujo, me ha gustado escribir, y es una cosa que se ha potenciado muchísimo, pues, por la gente que me conocéis, sobre todo en mi casa. Seré capaz de no te lo venga. Cuando decía lo de los 13 años, a lo mejor es un poco exagerado, pero es verdad que yo con 13, bueno, esto lo acabé con 14, fue la primera vez que yo me tomé en serio, dije, voy a acabar un cómic. Y son 45 paginillas, no sé qué, seguía haciendo, pero me di cuenta de repente que toda la historia no se entendía. Como la historia no se entendía, pues lo volví a hacer. Otra vez, en 17 me pilló, venga, no sé qué. Y entonces ya fue cuando me dice mi padre, dice, Ana, esto no... ¿Por qué? Porque yo lo que hacía no era lo que tiene que hacer un autor, de hacer un esquema, hacer un guión. Porque para hacer un cómic correctamente, el método correcto, la metodología que hay que seguir es hacer un esquema de guión, hacer un guión escrito, hacer un guión gráfico y luego ya los bocetos y el acabado. Y yo iba directamente a lo último. Y estando directamente en la Rambla de Albó, en primero de carrera, que yo me empeñé porque no estaba estudiando, ¿no? Pero digo, es que no estoy trabajando, es que me siento que estoy haciendo pocas cosas. Y me dice, padre, pues si quieres hacer algo, haz algo de lo tuyo y lo publica. Y nada, pues se puede decir que empecé a hacerlo en el 2021, esta vez sí tomándomelo, o sea, revisando todas las ideas, porque al final, no sé cómo decirlo, como es una cosa visual, como una cosa gráfica, pues al final el lenguaje cambia un poco a lo mejor de cómo lo escribiría en un guión. Y al final cada uno tiene como sus pequeñas manías, sus pequeñas cosas, y intenté pasármelo bien. Yo luego lo que viene a ser el dibujo, pues primero los bocetos y luego el entintado y la acuarela en la misma página, que no se debe de hacer, se supone, pero es que yo no quería gastar más papel. Consecuencia, a veces hay que redibujarlo todo desde el principio, pero bueno, no pasa nada. Yo nada más que decir que no es la historia más compleja del mundo, pero bueno, yo quería que se entendiera y pasármelo bien, y yo he disfrutado muchísimo haciéndolo. Es todo lo que puedo decir, la verdad. Intenté cortarlo, entonces he hecho que más o menos sea autoconclusiva, pero sí, evidentemente la historia sigue. Estoy trabajando en la segunda parte, porque no puedo pararla, así que... Pues nada, voy a decir eso. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. La reconoció, lo que sea, yo encantada de poner la siguiente... Empecé a principios de septiembre con las editoriales, ya lo tenía, incluso me había imprimido alguna copia, aunque claro, con mucha falta de ortografía, las revisiones de esa y también, pero por ser de autoedición, pues le parecía todo muy bien, todo perfecto, y luego intenté hablar con otro tipo de editoriales, pero no estamos buscando esto, no tal, yo lo entiendo, al final es un trabajo que he hecho de forma muy personal y también entiendo que no se da demasiado el cómic en España, así que yo lo entiendo, son más editoriales, pues ilustración infantil, todo eso funciona bastante mejor que lo que viene a ser o cómic o novela gráfica. Entonces al final pues volvimos con Círculo Rojo. Lo malo de una autoedición es que tienes que poner tu buen dinero, pero bueno, pues hemos podido, y total, como estaba haciendo yo la maquetación, la traducción, todo, pues no pasa nada. Eso si hay alguna pequeña errata, pues fallo mío, pero bueno. Tengo curiosidad por saber, es decir, si has tardado años en hacerlo, si tú la historia desde un principio más o menos la tenías clara, si creas la historia primero como un guión y luego vas dibujando, o si vas creando todo a la vez, es decir, el dibujo, historia, en el proceso ese de largo tiempo, o es algo que tienes ya estructurado y vas dibujando a raíz de la historia que ya tienes. Sí, claro, a eso me refería yo con que antes como que lo hacía mal, porque me ponía a dibujar directamente. O sea, y esta vez lo que hice fue eso, primero un pequeño esquemita, nada, principio, desarrollo, conclusión, aquí se meten las cosas, aquí la adaptación, aquí va esto. Luego lo hice en guión gráfico, en guión escrito normal, como que detallé cada escena, y luego ya me dediqué a pasarlo al storyboard, que el storyboard suele tener este tamaño los dibujos, y ahí es ya donde dejé la cantidad de páginas que iba a hacer. Como la cantidad de páginas, todo organizado, y a partir de ahí ya seguir ahí. Que esa es otra. Luego yo estaba muy segura de que sabía utilizar la acuarela, me encontré en la primera página, con la primera no, ya cuando intenté usar línea en acuarela a la vez, me explotó la cabeza,
Me ha pasado varias veces, había un montón de veces que he hecho una página y he dicho, madre mía, que acabo de hacer, me carga el dibujo, luego volví a la quitaba y digo, oye, mira, ni tan mal. Eso porque también la acuarela es un material muy especial, la acuarela hace lo que le da la gana un poco. Entonces tú puedes más o menos controlarlo, puedes intentar que te haga caso, pero hace básicamente lo que quieres. Porque los dibujos imagino que a veces, es decir, que todo está hecho a mano y coloreado a mano, Sí. todo a mano. Sí. Es como una obra de arte que está todo... Sí, luego lo escaneé, al final buscar un escáner fue más fácil de lo que yo me pensaba, pero claro, por ejemplo, si yo empiezo aquí, o sea, el dibujo se nota mucho más manchado en todo esto, porque a lo mejor la técnica que estaba utilizando era la clásica de acuarela de tú. Con la acuarela en húmedo todavía añades todos los colores. Y luego a lo mejor, como eso no me funcionaba, en la última está pues más pulido en ese sentido. De que he dejado que se seque y luego tal, porque al final es que eso, sí que las páginas las acabé en 2 años, entonces. Sí, para ser lo suyo, para hacer la sinopsis. Pero bueno, pues se diría básicamente, una manera de haberme criado con tantos libros posapocalípticos me ha hecho mella, como no. Y se puede decir que es la Tierra, pero dentro de muchísimos años. Me he inventado una cosmogonía, pero que suena aquí una palabra muy grande, pero viene a ser como inventarte cómo fue un origen del universo, inventarte una serie de deidades, y va un poco la historia pasando pues entre ellos, es que no quiero decirlo, hay un pequeño secreto que tienen esas deidades que se ha guardado, que está guardado de la humanidad y que se supone que no se puede ver. Es que si digo... Si ves Maya, Que lo compres. Pero nos interesa saber a qué edad empezaste a dibujar y en qué momento decidiste que te iba a dedicar al arte. Lo primero, papá. Lo primero no me acuerdo y lo segundo, yo me empeñé muchos años que iba a ser enfermera. Estaba empeñadísima y me decía mi madre, si lo que te gusta es dibujar, ¿dónde va la enfermera si lo que te gusta es dibujar? Y ya, por lo típico que te preguntan, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Qué vas a ser de mayor? Pues en sexto de primaria o así me dice mi madre, a ver, si tú tienes que levantarte todos los días el resto de tu vida y hacer una cosa, ¿qué es? Y yo, pues dibujar. Y dice, pues ya está, pues métete a Bellas Artes. Yo, perdona, cuando tenía 10 años, en el 2009-2010, nada más que de verla cuando llegaba a la escuela de música, cómo se ponía a dibujar, porque de hecho tenemos del primer concurso de dibujo que fue ella la ganadora y cómo dibujaba, yo de siempre se lo he dicho, vas a... Y luego es que llegaba a cualquier niño y le decía, no, para poder hacer dibujar eso, te pones así, así lo sale. Y los niños se quedaban todos mirándola como diciendo, si me estás enseñando, yo quiero ser como tú. Y es verdad, es que siempre iba y siempre estaba dibujando, estábamos haciendo cualquier cosa. Ana, necesito un dibujo de no sé qué. De momento y en 5 minutos los niños decían, ¿y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Y se quedaban, pues como nos quedamos todos cuando vemos algunos de sus dibujos. Nosotros como familia, desde que tenía 1 año y medio, 2 años, siempre tenía que tener en la visita de noche sus lápices y su libreta. Si estaba muy feliz dibujaba, si estaba muy triste dibujaba, cualquier cosa siempre estaba dibujando, siempre estaba dibujando. Era una forma de expresarse. en la cena de Nochevieja ha sido un montón, con su libreta. En la playa también, En general. En las bodas se llevaban los lápices, ponía todo lo que quería llevar. De que si no me lo llevaba yo, lo lleváis vosotros. También. Ana, ¿qué te gusta más? O sea, ¿te planteas exponer solo pintura o te gusta la idea de juntarlo con un guión y contar historias? O crear historias. A mí, como ya he dicho al principio, eso al principio que he dicho, ya había empezado a escribir esto, ya lo tenía, estaba incluso bloqueando algunas páginas, pero me impactó lo que decía, dice que las personas somos como seres, le contamos historias para vivir. Tú, cuando llega a presentarte a una persona, tú le cuentas una historia de quién eres tú. O cuando vienes de algún sitio, siempre nos dedicamos a compartir historias, una cosa que no cambia. Y yo la verdad que pues me gusta mucho escribir, también pienso de manera visual, así que al final yo creo que me funciona mucho mejor el cómic directamente, o la ilustración, que no... O sea, que he pintado cuadros, pero me siguen diciendo los profesores, es que es muy ilustrativo, es que
Bueno, esas son las cosas que tienen en Bellas Artes más de los artistas, de los grandes artistas, ¿no? Yo sé que en la mayoría de ciertos campos artísticos no se considera la ilustración un arte. Se considera un acompañamiento, se considera tal, pero bueno, porque suelen ser también campos un poquito elitistas. Así que eso ya va dentro de cada uno. Yo una cosa que disfruto haciéndola y a mí me sirve. Gracias por tu respuesta. Cuando dices que piensas de manera visual, es que cuando tu cabeza empieza a proyectar la historia, significa que tú ya estás viendo los personajes en tu Sí. cabeza, los detalles y... Luego ya ves, por ejemplo, los ángulos, que es una cosa que me decía mi padre Chifi. Coge mucho el cerrado de la cara, son ya cosas más técnicas, ¿no? Pero sí. De hecho, yo cuando lo hacía directamente es porque yo lo estoy, por mucho que lo escriba, yo al final lo estoy viendo en mi cabeza, está pasando, pues, no sé, por ejemplo, un teatro, una película, de imaginación. Digo que a veces te pones música y piensas en cosas, pues un poco así. Yo hice me compliqué muchísimo la vida de no, va a haber un flashback, va a haber no sé qué, y al final, yo me acuerdo que fue un año que me había leído antes lo de Los Hijos de la Tierra, que, pues, que son libros que me encantan, y entonces la historia la coge de manera lineal desde que los niños son pequeños. ¿Qué me pasaba a mí? No me gustaba nada dibujar niños pequeños, pero no pasa nada, se empieza desde cero. Y luego diría, aparte de, pues ahora también mucho, al fin y al cabo, a lo mejor la de Alessandro Balbucci, porque la verdad que los Witch fueron los primeros cómics que tuve, con 7 años así que venían en la revista. Sí, yo diría que a lo mejor la principal influencia, y eso, por mucho lo que viene a ser... O sea, al principio iba a ser algo más de tipo reconstrucción arqueológica, pero al final me lo acabo inventando como he querido yo, y utilizar las cosas solo de referencia. Pero sí, hincharme a documentales también. ¿Y un autor que te haya marcado? Pues... Fíjate que voy a decir Becker. Qué curioso. Yo diría que es el poeta favorito de mi madre, y la verdad que es una cosa que compartimos. Cierto tipo de fantasía, que son muchas veces relatos cortos, pero esa imaginación, yo entiendo que muchos autores lo tienen, pero a mí fue como lo mejor que más me impactó personalmente. Pero por sus poemas, ¿hay algo en concreto de Becker? Sí, Las las de Becker. leyendas, los poemas también, pero las leyendas, sobre todo, yo diría. Tienen, porque claro, son historias son mitológicas, son también que le pasan a personas, muy mal descrito, que le pasan a personas, pero siempre tienen un punto poético, un punto trágico. Luego también diría mucho cuentos clásicos, porque de pequeña me encantaban los cuentos clásicos. Entonces, ahora hay gente que le dice, ay, las historias de Disney no son como bueno, pues una versión, pero a mí me gustaban también los cuentos clásicos, lo que tanto el de La Sirenita me encantaba, todos los de Hans Christian Andersen, que son cuentos que me han gustado siempre muchísimo, La Reina de las Nieves, de viajes, y todo tiene, lo que tienen los cuentos de hadas es una cosa que yo intento como un poquito capturarla, que es que tienes que ir con una lógica que no es realista. O sea, tienes que asumir que van a pasar cosas extrañas y asumirlo por la fantasía del momento, porque es una cosa como onírica, infantil, y dejarlo pasar y disfrutarlo solo porque lo está pasando. Y es una cosa que sí, me impactó bastante.